Cuando se fue al Barcelona el año pasado no pensábamos tener que hacer este vídeo tan pronto, pero İlkay Gundogan vuelve al Manchester City y hoy nos hemos venido a bote pronto para hablar de ello. O sea, cuando quieras, te digo, cuando quieras bajas, no cuando quieras empiezas a hablar. Lo primero, cállate, crack. Sí, estoy muy molesto. Sí, sí. Luego, como no me dé tiempo a grabar, tu culpa, ¿eh? Jesús, lo que te Si se quejan del vídeo, lo que te moleste, tu culpa. te deje de molestar, nunca me ha llegado a importar. Bueno, Juan, nadie esperaba, ya no te digo el año pasado, hace un mes, tener que hacer este vídeo. La montaña rusa que es el Fútbol Club Barcelona y que ha acabado con Gundogan de vuelta al City. Yo jamás hubiera dicho cuando salió del City que volvería. O sea, yo pensaba que ya era un paso al Barça y que después se ha vinculado a Gundogan con posibilidades en el fútbol turco. Alemania, Arabia Sí. Saudí, para acabar su carrera, pero vuelve al Manchester City. Una cosa no es cierta, no os podéis quejar de contenido en A Bote Pronto. No, a ver, hay que decir que al Barça le debemos fácil 60% del contenido porque es un poco el que va moviendo el cotarro. Sobre todo esos meses tontos, ¿no? Que dices, y ahora en marzo de qué hablo, tal, a nivel fichajes no hay nada. Algo hará el Barça. Algo en el Barça y algo ha pasado con el Barça esta semana porque İlkay Gundogan llega al Manchester City libre. Se fue libre, vuelve libre, como veis ahí, pues se va por la puerta de emergencia del Barça porque es una situación de Sí. apuros para el Es un Fútbol poco Club Barcelona. en un homenaje a Nino Bravo, casi, ¿no? De Gundogan, vive libre por la vida, el buen hombre. Hay que decir que, claro, yo creo que a su edad es un futbolista que por el salario que va a cobrar ya los clubes no quieren arriesgarse a pagar un traspaso, entonces es normal que se vaya moviendo por ahí, pero es una circunstancia que ha llamado mucho la atención a mucha gente, el hecho de que Gundogan llegase libre al Barça y ahora le dejen marchar, porque esa es la realidad, el Barça está dejándole marchar muy gratis, fuerte, gratis es muy fuerte. al Manchester City por una coyuntura puramente económica. O sea, yo creo que hay muchas elucubraciones que luego podemos comentar sobre si contaba o no contaba para Flick, sobre si se llevaba o no se llevaba tan bien con sus compañeros después de haber sido duro en declaraciones a la prensa, pero yo creo que lo primero y fundamental para entender la salida de Gundogan del Barça tiene que ver solo con lo económico y tiene que ver con la cantinela y la historia que se vive cada verano en el FC Barcelona, en la que hay gente que tiene que salir para que otros puedan entrar. Para que otros puedan entrar y puedan ser inscritos. Y si te parece, Juan, ya que has abierto la puerta, como veíamos antes con Gundogan, al tema de lo económico y por qué Gundogan deja al Barça, este es nuestro primer punto en el vídeo de hoy. ¿Qué ha pasado entre el Barça y Gundogan para que hayamos llegado a esta situación al punto de que Gundogan deje libre el Barça después de un año de su llegada? Yo creo que lo fundamental es que se ha llegado a un punto por las no salidas durante todo el verano, por la coyuntura salarial que hay en el Barça, por la coyuntura económica que hay en el Barça con las no renovaciones con Nike o sí, con el tema de las palancas Barça Studios, Media, One, barra, lo que sea. Todo esto ha conducido a que a finales de agosto, de manera casi inequívoca, Gundogan es la llave más evidente para inscribir a Dani Olmo, que es el flamante fichaje de este verano del FC Barcelona. Esta es la realidad. O sea, han ido agotando todas las opciones hasta que se ha llegado a un punto que apenas una semana previo al cierre de mercado, Gundogan es claramente la mejor opción a nivel económico, Claro. que luego podemos debatir si a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque Gundogan, después de haber jugado más del 60% de los minutos la temporada pasada, se ha extendido automáticamente un año de su contrato, por lo tanto, hasta el momento tenía ficha hasta el año 2026 con el Barça, que acabaría con 35 años esa temporada. Es uno de los que más cobra de toda la plantilla, cosa que es lógica, porque el año pasado fue el mejor jugador, para mí fue el mejor jugador del Barça, y ahora mismo se habla, dependiendo de dónde lo consultes, que estaba cobrando unos 15, 18 millones de euros netos cada temporada. Brutos. Brutos, perdón, lo cual le colocaba pues a la altura de los mejores de la plantilla, por detrás de Lewandowski, pero al mismo nivel o un poquito por encima que De Jong, Lenglet, Ansu Fati. Es increíble. Es que, claro, por ahí hay mucha gente que el Barça no ha podido colocar y por eso digo que al final Gundogan era el que más mercado tenía y era la mejor opción. Y por eso se va, porque al final Gundogan se marcha libre al City
a cambio de que le perdone al Barça 2 temporadas completas de sueldo, que era lo que le correspondían. O sea que es posible que si hubieran conseguido encontrar un sitio para Ansu Fati, para Lenglet y para Frenkie de Jong, no hubiera existido ni siquiera la posibilidad de que Gundogan llegara el Barça este verano. Para que es que en el Barça, en la plantilla, hay como 2 subgrupos de futbolistas que al club le gustaría transferir, pero que son prácticamente imposible encontrarles mercado. Por un lado están por los que el club pagó traspaso y por lo tanto por el concepto de amortización tienes que conseguir que un club te pague no solo el sueldo, sino además un traspaso importante para que te compense a nivel económico. Ahí entran Rafinha y Ferran, sobre todo. Ellos son 2 jugadores interesantes para clubes, pero claro, no van a pagar una morterada de dinero y encima su salario, que es muy alto. Ese es un grupo. Y luego hay otro que son los antiguos contratos de Bartomeu, muchos de ellos, que todavía queda alguno, o malas renovaciones en general del club, que es más difícil encontrarles mercado porque los clubes que los querrían fichar es imposible que les paguen el sueldo que tienen hoy en día. Ahí entramos con los Ansu Fati, Lenglet... Frenkie incluso. Quizá, bueno, ¿no? Frenkie quizás formaría Está más un parte poco en del grupo de Rafinha y Ferran, pero al final eso te provoca que como hay jugadores que no te puedes quitar de encima porque te la has jugado muy mal la renovación, el único que te lo va a poner fácil porque tiene mercado más obvio es Gundogan. Porque además Gundogan, como llegó libre, por cuestiones de amortización, es perfecto porque no estás perdiendo dinero, no pagaste nada por él. Claro. Precisamente hablábamos ahora de los grupos que hay entre los diferentes partes del vestuario del FC Barcelona. Es algo que comentabas tú antes en la introducción del vídeo, como quizá uno de los puntos, una de las elucubraciones que hay entre las diferentes partes de la prensa, tanto catalana como española, con uno de los motivos de la salida de Gundogan, es esa posible mala relación que hay entre Gundogan y el resto de la plantilla. Digo posible mala relación porque no se sabe a ciencia cierta Aquí hay cuánto de rumores. esto es verdad, pero es cierto que ha habido declaraciones fuertes y duras de Gundogan, que al final llegaba al Manchester City, al Barcelona, como campeón y capitán del triplete y de haber levantado 3 títulos seguidos en una misma temporada con el Manchester City. A ver, yo creo que en el Barça la temporada pasada hubo una situación complicada en cuanto a liderazgo porque había cierto desgobierno, en el sentido de que se fueron yendo los capitanes, Busquets, Jordi Alba, Leo Messi, y de repente, bajo la dirección de Xavi, se quedó un poco vacante el tema de la capitanía. Yo creo que nunca se terminó de creer el barcelonismo a Sergi Roberto como capitán y por lo tanto había una cierta pugna por el nuevo liderazgo de este Barça. Ahí estaban Ter Stegen, Araujo, el propio Sergi Roberto, bueno, esos futbolistas que más o menos dan un paso al frente. Gundogan, que venía de ser capitán, probablemente mal acostumbrado a ser indiscutiblemente el líder de una plantilla, porque lleva muchos años en el City, llega al Barça y enseguida se autocoloca como líder, haciendo declaraciones fuertes pero justas. Es decir, pierden un clásico de manera notable contra el Madrid, sale y dice, yo no he venido aquí a perder este tipo de partidos, y veo a la gente muy pasiva en el vestuario. Y luego la más polémica es cuando pierden contra el Paris Saint-Germain en Champions, que critica públicamente, de manera sucinta o poco sucinta, a Araujo, diciendo que no puedes ir así a una eliminatoria porque condenas a tu equipo a ser eliminado jugando tanto tiempo con 10, ¿no? Eso se dice que Araujo se lo tomó mal y que de ahí puede haber una posible fractura. Me parece una razón de poco peso. Yo creo que lo económico pesa mucho más que cualquier cosa de estas. O sea, yo creo que si no hubiera, pues lo que comentábamos antes, si hubieran conseguido colocar a según qué futbolistas en el mercado, ni se habrían planteado la posibilidad de que Gundogan se fuera. O si no hubieran fichado, que al final también en el Barça está esta cosa de que cada verano hay la necesidad de hacer un fichaje galáctico, probablemente porque ayuda a tema presidencial de tener a la gente contenta, porque no me quiero yo imaginar un verano del Barça sin fichar, la que se hubiera montado. El Madrid trae a Mbappé, el Atleti trae a Julián y el Barça nada. Se hubiera montado la Mundial. Sí. Pero el Barça tiene que desprenderse de Gundogan y yo creo que esta es la esencia porque ficha a Dani Olmo y porque hay que inscribir a Dani Olmo. Ese es el tema que acaba con Gundogan fuera de la plantilla. Yo no creo... Flick, por ejemplo, es otro debate sobre si contaba o no contaba con él. Yo creo que minutos iba a tener. Sí. El año pasado Gundogan es el futbolista de la plantilla que más partidos y más minutos juega de todos. Pero que Gundogan también era importante en la Alemania de Flick, por ejemplo. Fue titular en el Mundial de Qatar con él. Entonces, es cierto que es otro Gundogan, es un Gundogan 2 años mayor y quizá no iba a ser, pues eso, capitán general o el comandante del centro del campo del Barcelona, pero habría sido importante. O sea, creo que no ha sido un punto decisivo, ni mucho menos para que se vaya. Yo, por concluir, mi impresión, con toda la información que tenemos, es que la salida de Gundogan se responde con cuestiones puramente económicas. Es decir,
Se genera la necesidad de inscribir a un fichaje galáctico porque el Barça está en esa dinámica de que hay que fichar cada verano a un jugador estrella. Eso surge con Dani Olmo, no se le puede inscribir. Y entonces, como se agotan todos el plan A, B, C, D, E, pues el último que quedaba era Gundogan. Y al final ha tenido un poco que pagar el pato y se va por eso. Yo no creo que sea ni por un tema de vestuario ni por un tema de que un entrenador inteligente como es Hansi Flick no fuese a contar con un futbolista como Gundogan. Correcto. Y se va Gundogan del Barça, pero no solo se va, sino que vuelve a la que una vez fue su hogar, un poco como el hijo pródigo, ¿no? Que se va por ahí y acaba volviendo, y un año después retorna a la disciplina Citizen, al Manchester City, y por eso la segunda parte de este vídeo, después de haber hablado y de poner en contexto por qué Gundogan deja el Barça, es un poco qué encaje tiene en el Manchester City y si verdaderamente le necesitan. Al final es un jugador que llega libre, siempre vienen bien jugadores libres con talento. Todo el mundo necesita un Gundogan en su vida. Correcto. O sea, es un y gran futbolista. después una parte final del vídeo, que es un poco hablar también del nivel al que llega Gundogan, porque al final de un año en el Barça, en el que quizá pues, le hemos visto menos, al menos yo seguro, está bien también poner un poco en contexto a la gente. Pero por empezar, tenemos que hablar del encaje que tiene en el equipo de Guardiola. Cuando se va del Manchester City, se va como capitán tras ganar y haber levantado cada uno de los trofeos que ganan en el triplete como una parte fundamental de ese 3-box-3 de Guardiola que instaura en esa misma temporada. Un año después, justo, llega a un Manchester City que se ha quedado sin Julián Álvarez, que sumó muchos minutos en esa zona, detrás del 9 en la Premier League 23-24, y que si vemos su mapa de calor, el de Gundogan en la última temporada en el Manchester City, que tenéis ahí en vuestra izquierda en la pantalla, y después el de Julián Álvarez la temporada pasada, vemos que aunque es cierto que Gundogan, pues quizá ocupó mucho más campo por la propia fuerza de aparecer ahí, de tener más minutos, es cierto que se movían en zonas similares del campo, con lo cual pues al final se va Julián, vuelve Gundogan, puede tener sentido. Sí, a ver, yo creo que al final, sobre todo, lo que necesitará Guardiola cuando se marcha Julián, y lo dijo creo que en alguna rueda de prensa, son futbolistas que puedan jugar en esos pequeños espacios, en esos pequeños rectángulos que se generan entre lateral y central, entre la línea defensiva y la línea del centro del campo, esos espacios reducidos donde yo creo que ahí los futbolistas que tienen una calidad diferencial, como es Julián o como es Gundogan, te dan un plus y son muy difíciles de sustituir, porque, por ejemplo, si metes en ese hueco a Kovacic, lo va a pasar muy mal el hombre porque tiene muchas cualidades, pero ahí para jugar en espacios reducidos sí que tienes que tener gente con un buen primer control, con un muy buen, digamos, dominio del espacio, eso de saber dónde te colocas, y Gundogan ahí no es que sea una buena pieza para el City, es uno de los mejores del mundo. En ese tipo de situaciones. Así que en principio parece un encaje perfecto. Se va Julián, llega Gundogan, libre además, sin ningún tipo de dudas. Pero ahora hay un tema a mayores añadido esta misma temporada. Y es que en esa zona Pep Guardiola también ha empezado a usar, evidentemente, a Bernardo Silva y a Foden, que ya no solo juegan en banda, además de Kevin De Bruyne, que ante el Chelsea ocupó la zona que solía ocupar Gundogan en el City. De hecho, en la final de la Champions ante el Inter, que es el último partido que juega Gundogan con el Manchester City, vemos que ocupa la zona en la que Kevin De Bruyne jugó ante el Chelsea este pasado fin de semana, que es esa zona pues, de la parte izquierda del campo en tres cuartos, sin ser tampoco media punta, sin ser tampoco extremo. Así que, en principio, ahora parece ahí que hay quizá un poco una congestión. Un poquito de overbooking, claro, porque ahora mismo tienes Foden, Bernardo, De Bruyne, alguien casi seguro, yo creo, Andrés, ¿no?, que va a tener que salir hacia afuera para hacer hueco a Gundogan si es que va a jugar. También te digo que al final el City se enfrenta a temporadas desde hace ya bastantes años en las que sabe que va a estar vivo en todas las competiciones prácticamente hasta el final. Sabe que en las Copas va a estar ahí, sabe que en Liga va a estar ahí y sabe que en la Champions va a estar ahí. Entonces yo creo que... ¿Y el Mundial de Clubes? Claro, minutos va a haber para todo. De hecho, esto fue un debate con respecto a Julián, que cuando ha llegado al Atlético de Madrid mucha gente decía, viene de no jugar en el City. A ver. En el City hay poca gente que juegue los 38 partidos los 90 minutos, porque es un equipo que se rota bastante quitando 2 o 3 elegidos. Sí. Pero sí se jugaba. Y yo creo que con Gundogan puede ser un caso similar. Es decir, yo creo que en el City no puede jugar todos los partidos, pero va a estar ahí y sí o sí él no tiene la polivalencia para aparecer por fuera, aunque a Gundogan hemos visto hasta de delantero con el City. Y de pivote, único. Pero yo creo que la mejor zona del campo, ahora lo hablaremos más,
es cerca del área contraria. Sí. Y por eso ahora te quería preguntar, y vamos a verlo ahora en un instante en pantalla, ¿dónde jugó Gundogan en el Barça? Porque tenemos las referencias de dónde jugó Gundogan en esa última temporada en el Manchester City y qué futbolistas hay en esa zona, pero según su mapa de toques, que lo hemos podido recuperar gracias a nuestros amigos de The Athletic, vemos que lo que ocupó mayoritariamente es lo que decías tú, esa zona del centro del campo, cerca del área, aunque es cierto que también en esa zona del pivote por culpa de las lesiones del Barça. A ver, yo te diría, en este gráfico lo que se ve es que Gundogan el año pasado en el Barça estuvo all over the place, o sea, estaba por todas partes. ¿Cómo explicaros, amigos de la media inglesa, que no disfrutasteis el año pasado de la campaña del Fútbol Club de Barcelona? Fue un conjunto confuso en el cual acabó jugando Christensen de pivote. Entonces, a partir de ahí es complejo. ¿A qué jugó el Barça el año pasado? Qué gran pregunta. Que diría el propio Xavi, no lo sé. ¿Tuya? Es mía la pregunta en este caso. A ver, al principio se empezó la temporada con Pedri fuera, De Jong fuera y Gavi fuera. Entonces Gundogan tuvo que jugar de lo que le hacía falta al equipo, que sobre todo era en la base de la jugada, porque no había nadie ahí. Oriol Romeu no funcionó y entonces hacía falta que Gundogan estuviera en la base. Pero eso provocó que no brillase todo lo que debería. Y yo creo que la primera parte, la primera vuelta de la temporada es buena de Gundogan, pero no es brillante como sí lo fue la segunda, cuando finalmente ya empezó a volver la gente, pudo jugar más adelante y estaba cerca del área contraria, donde yo siento que es diferencial y donde luego vemos en sus cifras el año pasado que es verdaderamente diferencial. ¿Que puede jugar en la base y hacerlo bien? Correcto, pero yo creo que incluso ya en sus últimos tramos en el City siempre estaba cerca del área contraria, donde yo creo que puede dar un plus más grande. Para mí es su mejor posición, seguro. Sí, hay que decir que el Manchester City sale al mercado estos últimos semanas de mercado de fichajes con la necesidad de reforzarse un poco por la baja de Julián Álvarez, la lesión de Óscar Bob y que Savinho ya ha empezado la temporada mostrando algunas molestias y porque necesitan un futbolista o necesitaban en teoría un futbolista para suplir un poco a Rodri cuando no estuviera. Lo que pasa es que ante el Chelsea ya vimos que quizá el jugador que puede ejercer de sustituto de Rodri o de compañero de Rodri es Kovacic, que lo hizo bastante bien en el doble pivote junto a Rico Lewis, y precisamente que el lugar que la temporada pasada intentó ocupar Kovacic, que comentabas tú antes que en esos pequeños espacios quizá no brilla tanto, esté Gundogan, libre además, y a partir de ahí pueda brillar también cerca del área. Sí, a ver, yo creo que puede hacerlo en todos sitios, porque al final es un futbolista que es muy bueno sobre todo a nivel inteligencia en el campo y sabe adaptarse a lo que necesita su equipo en cada momento. De hecho, al propio Gundogan ya le hemos visto en la base en el City, o sea que yo creo que puede hacerlo bien, pero para exprimir al máximo el talento de Gundogan yo creo que tienes que acercarlo al área contraria y en el Barça se vio muchísimo que cuando él estaba ahí el equipo tenía mucha más clarividencia, o sea, el Barça a tramos la temporada pasada era un equipo muy atascado a nivel ofensivo y él era el desatascador. Y precisamente tenemos varias estadísticas que nos muestran cómo de desatascador puede llegar a ser Gundogan y de cómo puede encajar el Gundogan que vimos la temporada pasada en el Barça en este Manchester City. Estas son las estadísticas de pases progresivos de Gundogan la temporada pasada en la Liga y de los jugadores del Manchester City en la Premier League. Y vemos que en pases progresivos Gundogan habría sido el segundo, lejos de un Rodri, que es el mejor jugador posiblemente del mundo ahora mismo en este tipo de estadísticas, pero con distancia con respecto a Bernardo, Díaz, Foden y compañía. Esto es en cuanto a pases progresivos. Si podemos ver la siguiente imagen, vemos como también habría sido élite, de hecho el mejor del equipo en acciones que crean tiros, en estas situaciones, en los espacios cerrados, en los que tienes que desatascar ante equipos que se te encierran atrás. Gundogan destacó y brilló mucho con 166 acciones que crean tiros y que por tanto te acercan a ganar el partido y a marcar goles, con diferencia con respecto a Rodri, Foden, Bernardo o Julián, que está en esta lista, con lo cual se va Julián y ganan a un futbolista que generó muchos tiros la temporada pasada. Y ya por acabar con esta comparativa de Gundogan en la 23-24 con los futbolistas del Manchester City, vemos que en conducciones progresivas no estuvo tan arriba, porque es cierto que Doku o Bernardo o Foden, por ejemplo, están en otro nivel, pero sí que 71 para ser un futbolista que ya no tiene el recorrido que tenía hace unos años está bastante bien. Claro, yo lo que vemos aquí sobre todo es un futbolista que te hace avanzar como equipo desde el pase más que desde la conducción, es decir, Foden y Bernardo son mucho más conductores, Gundogan es mucho más pasador,
Pero aquí vemos claramente lo que decíamos antes, Gundogan es mejor cuanto más cerca está del área contraria porque es un jugador que busca verticalidad, que busca romper líneas y que genera ocasiones de gol para tu equipo. Entonces yo creo que cuanto más cerca le tengas, mejor para ti. No obstante, creo que también son estadísticas que habría que coger un poco con pinzas porque al final el Barça a muchos tramos de la temporada pasada fue muy dependiente de Gundogan en lo ofensivo. Por lo tanto, a nivel volumen eso le favorecía mucho a él porque al final tenía que ser él o nadie en el Barça, por tramos, mientras que en el City había tantos argumentos donde elegir que probablemente un futbolista como Julián pues se ve desfavorecido en eso porque, claro, es que había muchos generadores de ocasiones, ¿no? Y de hecho, estas estadísticas son de las mejores de la carrera de Gundogan. Fue la temporada pasada la mejor temporada de su carrera en acciones que crean tiros, que habría sido el primero del Manchester City, y en pases progresivos, que había sido el segundo, y la segunda mejor de su carrera en conducciones progresivas. Pero hasta aquí está el tema del encaje. Pero yo creo que encaja. Encaja. Además, libre. Jugará bien, sí. Es perfecto. Conoce a la plantilla, se lleva muy bien con Guardiola. De hecho, fue el primer fichaje de Guardiola en el Manchester City, que esto muchas veces la gente no lo recuerda. Pues el primer fichaje de su última temporada. El segundo fichaje, el primero fue Savinho. Pero ahora toca hablar de a qué nivel llega verdaderamente Guardiola y Gundogan, y de un tema importante. Porque cuando deja el City la temporada pasada y ficha por el Barça, lo hace porque el City no quería firmarle 2 años de contrato. Y ahora mismo llega al Manchester City, en el que sería la segunda temporada de ese contrato, y además Paul Bayús, el periodista de The Athletic, ya ha comentado que incluso puede ser que le ofrezcan no solo hasta 2025, sino una temporada más, hasta 2026. Sí, es un contrato de 1+1, ¿no? Correcto. Que se dice uno ha garantizado y otro supongo que será por variables, por objetivos, que juegue X minutos, algo por el estilo. En octubre cumple 34 años, lo comentaba antes Juan, y lleva en la élite desde 2009 cuando debutó en Bundesliga con el Nürnberg, con lo cual ya van 15 años de fútbol en sus piernas. ¿Cuánto le puede durar el fútbol de élite al más alto nivel a Gundogan? Es difícil de predecir porque estos futbolistas están en estas edades, a veces pegan bajones brutales de una temporada a otra en vez de que sea algo progresivo, pero lo bueno es que esta misma semana ha anunciado que deja la selección alemana y que deja el fútbol internacional para centrarse en prolongar su carrera como jugador de clubes lo máximo posible, así que eso es algo que en principio beneficia al Manchester City. Ahora te quiero preguntar a ti, Juan, ¿cómo fue su año en el Barça? Increíble. O sea, para mí fue una sorpresa brutal. Yo había visto muchísimo a Gundogan en el City, siempre me había encantado como futbolista. Creo que por momentos en su carrera ha sido de los mejores centrocampistas que había en la Premier, por momentos ha sido el mejor futbolista de todo un Manchester City que está repleto de estrellas, me parece un líder, un tipo modélico. A mí me encantaba. Pero llegaba al Barça y yo no dejaba de tener la sensación de que era un tipo que ya estaba de vuelta y que su mejor fútbol ya fue. Y en cambio para mí el año pasado, sin ningún tipo de duda, y esto es una impresión personal, es el mejor futbolista de toda la plantilla. Es el que tira del carro a nivel de actitud, a nivel de calidad, le da un plus brutal al Barça y sobre todo llega a un nivel futbolístico que yo ya no esperaba de él, en varias posiciones además, y sobre todo a mí me sorprendió que es el futbolista del Barça que más minutos y más partidos juega. O sea, a nivel físico está como un toro y sobre todo es muy constante, no tiene lesiones recurrentes, o sea, no se perdió partidos, que eso me parece brutal. Yo creo que a nivel balón es indudable que la calidad sigue ahí y que la visión de juego, el aporte que puede hacer el equipo está ahí. Donde puede flaquear un poco más en un equipo como el de Guardiola es en el aspecto defensivo, porque el City te exige mucho. O sea, el City es un equipo que presiona mucho, que juega a alta intensidad, y ahí yo no sé si Gundogan va a estar tantos años, hasta un hipotético 2026, aguantando el tirón de una presión a todo campo. No lo sé. De hecho, tenemos los percentiles de Gundogan en los últimos 365 días vía FBref en comparación con los centrocampistas de las 5 grandes ligas y vemos cómo destaca muchísimo en las acciones de creación de tiros, en los pases intentados y demás, pero evidentemente pega el bajón en esa aportación defensiva que comentabas tú justo ahora. Sí, yo creo que es un poco la gran incógnita el ver cómo aguanta Gundogan el tirón de, ya digo, un City que tiene mucho ímpetu, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Y yo creo que si el City le firma por 1+1 ahora y no cuando se fue, además de porque tiene la necesidad, porque se ha ido Julián y le conviene, y es una gran oportunidad de mercado, porque llega gratis, yo creo que al mismo tiempo también les ha servido el verle en el Barça como para decir, ah, bueno, vale,
Me lo Aún creo. le queda un poco de fútbol, vamos a intentar a ver cuánto más podemos Sí. sacar Y de es él. que es imposible por un precio mejor conseguir a Es que alguien es mejor. increíble. O sea, Y de probablemente... hecho que ahora el Manchester City tiene la sartén por el mango. Porque Claro. antes era el capitán, venía de levantar el título, de ser indiscutible. Le pagarán menos seguro a nivel Seguro. salario. Le pagarán menos salario, no le han tenido que pagar una prima de renovación brutal, aunque le habrán pagado algo de fichaje, imagino. Y yo creo que es un win-win para todo el mundo, porque al final Gundogan va a un equipo a ser importante, que va a pelear por todo, y se marcha de un entorno en el que ya hemos visto cómo han acabado De Jong y compañía, gente que en principio se les quería y luego no han salido, se les vilipendia mucho en el entorno porque se supone que están hipotecando al club y demás. Entonces yo creo que, bueno, ahí Gundogan, en cuanto ha sentido que no le querían, ha dicho sí, nos vamos. Es un win-win para todos, excepto para la familia de Gundogan, que precisamente quería dejar Manchester para irse a vivir a Barcelona, y ahora les va a tocar volver a Manchester, porque me dices Es muy que fea te Manchester. vas a Múnich o es que te muy vas fea. a, bueno, o sea, a Estambul, que es una ciudad así. Es muy fea, yo pero siempre a lo cuento, Manchester- lo hemos contado 1000 veces, pero una vez que fuimos hace ya tiempo vimos una rata que era el maestro Astilla de las Tortugas Ninja. O sea, era una rata que Estaba podías... entrenando Era una rata tortugas, que ¿no? podías cabalgar, nos dio las buenas noches. O sea, Os dijo, con permiso, buenas tardes, ¿no? Os dijo la rata. Es una ciudad horrible. Es una ciudad horrible. Bueno, nada, esto es un poco todo en cuanto a Gundogan. Una última estadística para que verdaderamente tengamos en cuenta lo que es la temporada pasada de Gundogan. Aquí lo veis, esto es una herramienta de Opta Analyst que permite, tú le pides un jugador y te lo compara con futbolistas de las 5 grandes ligas, y los dos primeros jugadores que salen más parecidos en cuanto al Gundogan de la temporada pasada son Luis Alberto de la Lazio y Luka Modric del Real Madrid. Un Luka Modric evidentemente ya en la recta final de su carrera, pero no es mala compañía. Pero me encaja mucho porque de nuevo nos encontramos con dos futbolistas igual, muy determinantes con balón, cada vez menos determinantes por su físico sin balón, pero son Correcto. jugadores súper clarividentes cuando tienen la pelota en los pies. La conclusión del vídeo es que es un fichaje que no podía no hacer el Manchester City. De hecho, se comenta que en el momento en el que Guardiola y el Manchester City se enteraron de que el Barça estaba dispuesto a dejarle ir, llamaron y ya estuvieron atentos, y se ha cerrado en muy poco tiempo el fichaje. De hecho, cuando sale el rumor, el siguiente rumor que sale ya es que el Manchester City está interesado en su vuelta, y que tiene todo el sentido del mundo, por lo que comentábamos además ahora, que vendrá con menor salario, que vendrá con menor estatus en la plantilla, yo creo, y a aceptar un rol quizá menos protagonista, y que vendrá a aportar en, ahora sí, ya la recta definitiva de su carrera. A mí me parece que es uno de los grandes fichajes del año. Sí, a mí por precio, por todo, creo que encaja perfecto. Decíamos que era un win-win, yo creo que es un win para Gundogan si no le quieren y un win para el Manchester City. Es una grandísima pérdida para el Barça y para la Liga, que pierde a uno de los mejores jugadores de la competición la temporada pasada. O sea, que futbolista brutal, que seguro que luego pues veremos en Champions ahí en los cruces. Y lo podremos disfrutar en la Premier League esta temporada. Muchas gracias por estar al otro lado. Decidnos en comentarios qué os parece el fichaje, si creéis que encaja, evidentemente, como nosotros. Si no, si sois aficionados del FC Barcelona, pues se abre un espacio de comprensión Para en que os los desahoguéis. comentarios, para que os desahoguéis. Soltad, soltad. No contra nosotros, sino contra quien queráis. Y nada, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.